Bueno, este curso de Introducción a la Comunicación para el Desarrollo se enmarca dentro de un proyecto que financia la ACE, la Agencia Andaluza de Cooperación, y lo hacemos en colaboración con Escénica, que estas instalaciones son suyas. Y bueno, el proyecto se llama Formación en Comunicación y Género para los agentes de desarrollo andaluces, agentes sociales andaluces. Y bueno, hoy tenemos aquí a Lucía Benítez, que ya es formadora y consultora en comunicación, tecnologías e innovación, es profesora de la Universidad de Cádiz y forma parte del grupo de investigación con políticas, que es un grupo que está dedicado a investigar prácticas comunicativas y usos de tecnología. Y bueno, tiene numerosas publicaciones relacionadas con varios aspectos de la comunicación, ha trabajado la influencia del patriarcado en la comunicación, ha trabajado comunicación y género, comunicación alternativa o de cambio social o para el desarrollo, también relacionada con el género, interculturalidad y comunicación. Y va a ser la encargada de impartir esta primera sesión presencial, que como sabéis luego continuará con una hora online, como mandamos en la información. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a SAD por haberme invitado a venir aquí a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, que es la comunicación para el desarrollo del cambio social, porque no hay muchas oportunidades, aunque parece que últimamente está tomando relevancia, no ha habido muchas oportunidades durante varias décadas en España de que este tema ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Y es una oportunidad porque hay poca formación en comunicación para el desarrollo, lo vemos como algo muy lejano, lo vemos como algo que no nos sirve y cada día se pone más en evidencia que necesitamos mucha comunicación para el desarrollo y mucha comunicación para el cambio social, ¿no? Sobre todo después de la cantidad de experiencias que hemos vivido y que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos. Tengo la sensación de que realmente sabéis muchísimo más de lo que pensáis, sobre todo porque tenéis inquietud por lo social, y todos, y todas, ¿no? Es decir, que tenéis quizá el punto en común sea precisamente ese, ¿no? La inquietud por lo social, y eso ya es como el principal punto de partida, ¿no? Es decir, de qué manera la comunicación puede ayudar a transformar la realidad, de qué manera la comunicación, una narrativa, una historia, puede ayudar a cambiarnos a nosotros mismos, de qué forma somos lo que decimos, cómo nos construimos sobre las palabras o cómo nos deconstruimos sobre las palabras, ¿no? Decía Winston Churchill que en caso de guerra la primera víctima era la verdad. Sigue siendo cierto. Y es tan interesante esa propuesta, y una propuesta venida de un estadista de ese calibre, que a partir de ahí podemos empezar a pensar si la primera víctima es la verdad, si las palabras pueden declarar una guerra, también pueden salvarla, ¿no? Y pueden firmar una paz. Es decir, a partir de la comunicación realmente estamos construyendo nuestra realidad. Y quizás la tristeza, cuando no tenemos herramientas suficientes, es que construimos una realidad muy corta, muy material, muy poco imaginativa, y hemos ejercido un desarrollo escaso de lo que es el imaginario, que creo que es nuestro principal capital simbólico, político, especialmente político, porque es el que nos indica hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como país, en España, creo que hemos fracasado, ¿no? Porque durante los últimos años nos hemos dedicado muy poco tiempo a estos temas. Nos hemos dedicado muy poco tiempo a saber qué somos de comunidad, qué somos, cómo formamos parte de unos mismos intereses, qué tejido comunitario tenemos, dónde dejamos nuestra esencia de lo colectivo, porque de alguna forma todo el desarrollo lo hemos realizado en función de dos pilares, ¿no? Por una parte, un desarrollo centrado en todo lo público como institucional, pero lo público apropiado por lo político, y más que por lo político como acción, como lo político como partidista. Por otro lado, lo privado, apropiado como es lógico por lo mercantil, ¿no? Y ahora, en medio, ¿qué queda? En materia de comunicación yo creo que este es el principal fracaso de España. No hemos dejado espacio para lo comunitario, hay algunas experiencias, hay radios comunitarias, pero son experiencias que se consideran casi testimoniales,
se consideran alejadas de lo social, de lo colectivo, de lo cotidiano, están circunscritas en un contexto muy concreto en el que se considera que como una rareza, como una forma de crear colectividad, como una manera de tejer una red, pues puede tener sentido. Pero no entendemos que puede tener sentido tener una radio comunitaria en una prisión, en un centro psiquiátrico, pero no entendemos que lo podemos tener en un barrio. No entendemos que podamos necesitar eso para construir un espacio colectivo de relación de la ciudadanía, para hablar con las instituciones, para tener un lugar donde debatir hacia dónde nos encaminamos y hacia dónde vamos de futuro, ¿no? Ese es un aspecto enormemente importante. Y yo creo que es una deficiencia porque precisamente, y siento por quienes tenéis más formación de comunicación, voy a decir un par de generalidades, porque precisamente la comunicación viene a ser una disciplina, un campo que a veces se queda oculto, y se queda oculto por lo evidente. Es decir, como siempre nos estamos comunicando, nos cuesta mucho más trabajo pensar cómo nos comunicamos, cómo respiramos, ¿no? Como siempre nos estamos respirando, casi nunca pensamos que estamos respirando y cómo respiramos. Y cuando nos comunicamos de todas las formas, es decir, nos estamos comunicando con comunicación no verbal, que es una parte importantísima de la comunicación, que se llega a estimar que hasta el 70% de la comunicación de una persona puede ser comunicación no verbal, es decir, que hasta qué punto le estamos prestando atención a ese campo o a ese porcentaje tan abultado de nuestra comunicación cuando queremos expresarnos. Y luego también porque en general la comunicación no se ha convertido en algo vital para el desarrollo social y ciudadano según los valores que nosotros mismos hemos impulsado en nuestra sociedad. Es decir, que hemos entendido que había otra serie de cosas que son mucho más importantes, pero tenemos generaciones de estudiantes que no saben exponer un trabajo en público, o tenemos cantidad de personas que no saben defenderse a la hora de hablar en público o a la hora de hacer oír su voz para el objetivo que sea. Es decir, tenemos un problema, y tenemos un problema gordo, uno personal y otro colectivo. Y están todos relacionados con la comunicación. Sin embargo, tenemos también esa cualidad de ver rápidamente cuáles son los defectos y los problemas en otros lugares del mundo, porque así no nos entretenemos nunca en ver cuál podría ser el nuestro, ¿no? Bueno, pues lo bueno de la comunicación es que tiene una teoría que es riquísima, y la teoría de la comunicación es también un verdadero manual de resolución de conflictos. Es decir, que todo lo que muchas veces se llama mediación, se llama de mil maneras, tiene una base comunicativa. Incluso la propia educación tiene una base comunicativa importantísima, y sin embargo la obviamos muchas veces, la relegamos a un segundo plano, sin entender que un proceso de educación y de formación va siempre acompañado de un proceso de comunicación, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos fijamos o pensamos de qué forma nosotros hemos entendido la comunicación, hemos vivido la comunicación a lo largo de los últimos años, o incluso desde pequeños, o volviendo al ejemplo que ponía antes, con el que comencé, con el de Winston Churchill, que me parece interesante. Si, por ejemplo, hiciéramos un repaso por 3 conflictos bélicos y viéramos cómo se han planteado desde el punto de vista de la comunicación, nos ayudaría a entender bastante qué es lo que pasa, ¿no? Y por qué pasan las cosas que pasan. Pongo un primer ejemplo que podría ser la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada del mundo, y por primera vez los estadounidenses se sentaron en su casa y vieron que alguien, como su vecino de al lado, podía matar a alguien como cualquier otra persona. Vieron una guerra cruenta como nunca la habían visto, porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por no tener en su terreno, en su territorio, ni una sola guerra. Entonces, esa imagen que coincidía con el principio de la expansión del desarrollo televisivo, del modelo de la gran televisión y de la adaptación de las fórmulas periodísticas a ese modelo televisivo, que consistía en hacer periodismo de guerra sobre el terreno, al mismo plano y al mismo nivel que los soldados, es decir, enfrentando una cámara a una cara cuando alguien muere, por ejemplo. Pues eso tuvo un impacto impresionante en Estados Unidos. Es decir, fue definitivamente lo que hizo que Estados Unidos perdiera la guerra de Vietnam.
que el pueblo norteamericano abandonara a sus soldados y pensaran que esa guerra no era la suya. Porque claro, cuando has participado en un montón de conflictos bélicos en los que nunca has arriesgado nada porque las bombas no cayeron en tu casa, pues resulta bastante fácil, ¿no? Pero cuando ves las consecuencias de la guerra, las ves en primer plano, entonces quizás empiezas a plantearte las cosas de otra manera. Y tan importante es la comunicación que evidentemente fue un riesgo que Estados Unidos se cuidó mucho de no volver a cometer. De manera que cuando fue la invasión del Golfo, si algo se esforzó Estados Unidos es porque no hubiera en ningún momento una televisión que pudiera captar esas imágenes. Porque no hubiera nunca un primer plano de una guerra, de una muerte, de una víctima. Nada de eso lo vimos, ¿no? Lo que vimos fueron lo que llamaba Estados Unidos la guerra de los misiles inteligentes, ¿no? Planos genéricos, cinematográficos, de Cinemascope, en los que se cruzaban por la noche llamas, misiles, caían en lugares que se suponían que todos, como eran tan inteligentes los misiles, sabían detectar dónde estaban las víctimas para tener mucho cuidado y que no hubiera víctimas civiles en el conflicto, ¿no? Y fue una guerra que, si os interesa, lo digo porque es una historia que no es muy conocida, hay un documental que no tiene mucha calidad porque es muy antiguo, pero lo podéis localizar y si no yo lo subo al campus virtual, que se llama Vender la guerra. Y es un documental en el que se cuenta cómo se inició esa guerra y se cuenta cómo se inició una guerra que se basó en una mentira. Es decir, que una chica, Kuwaití, declaró ante el Congreso de Estados Unidos que había visto cómo los soldados iraquíes entraban en un hospital, asaltaban una unidad de neonatología, acababan con un montón de incubadoras y morían muchos bebés. Y esa misma chica, un tiempo después, lo declaró ante la ONU, ante el Pleno de la ONU, hizo las mismas declaraciones. Y lo que entonces no se supo, y no se supo hasta mucho después, es que esa chica era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Y que esa chica, admitido por su padre, además lo podéis ver en ese documental y lo dice, y que toda la campaña había estado organizada por una agencia de publicidad, que es una de las agencias que normalmente organiza las campañas presidenciales y que había tenido un coste, por cierto, bastante parecido, que ahora mismo no recuerdo la cifra, pero sí sé que es un equivalente a lo que puede ser una campaña presidencial. Bueno, todos vivimos aquella guerra como una guerra real, porque lo que nos enseñaron fue lo que se veía en pantalla y lo que nos enseñaron es que en defensa legítima Estados Unidos declaraba una guerra que además no iba a tener costes civiles porque habíamos hecho un desarrollo tecnológico tan fantástico que impedía que hubiera una muerte civil, ¿no? El tercer caso, el tercer ejemplo, y con esto termino, fue el de la invasión de Irak, ¿no? Esa, como es más reciente, creo que no hace falta que repase mucho. Desde el punto de vista de la comunicación, diré que realmente la guerra era la guerra de la comunicación. No en balde murieron periodistas españoles, y ya sabemos por qué, y no en balde el terrible peligro era que alguien informara desde un lugar no adecuado, desde un lugar no oportuno, porque los periodistas en todo momento estuvieron acompañados por las tropas estadounidenses, no pudieron desplazarse libremente, y si alguien osó hacerlo, lo pagó con la vida. Y ya sabemos algunos nombres de los que murieron allí. Bueno, pues esta es un poco la historia de la comunicación que nos han heredado, que hemos heredado, es decir, es la comunicación que se ha convertido, o que se convirtió durante mucho tiempo en un derecho para muchos, pero no para todos, que se ha convertido en un instrumento de influencia, en un instrumento de difusión, en un instrumento de influencia sobre la ciudadanía. Entonces, ese es el mismo escenario con el que nosotros entendemos, bueno, esto lo contaré luego, es el mismo escenario con el que nosotros entendemos la comunicación para el desarrollo, ¿no? Eran las teorías que surgieron a partir de los años 50, fundamentalmente, ¿no? Cuando después del cierre de la Segunda Guerra Mundial empieza a plantearse la comunicación como un objetivo estratégico a la hora de influir en otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces, bajo las teorías de la modernización, se pretendía que la comunicación sirviera para llevar a otros lugares, a otros países,
pues, nuevos avances sobre medicina, sobre la innovación, sobre la tecnología, sobre el desarrollo científico, etcétera, que siempre pusieran a Europa, a Occidente, a Estados Unidos, en la primera fila, es decir, que fueran el referente mundial de qué modelo había que tener para el desarrollo, ¿no? Y cuando digo eso lo digo también porque ahora empezamos a plantearnos un problema global, que es el problema de cómo pensamos que se deben desarrollar los más desarrollados. Porque cuando no sabes, cuando piensas hacia dónde caminas y piensas que tienes un referente, siempre buscas el referente que consideras el mejor. Pero, ¿quiénes son los más desarrollados? ¿En quién se miran? Esa pregunta es muy importante porque lo que viene a decir es que depende del imaginario que construyas, te desarrollarás en un sentido o en otro. De momento parece que casi todas las líneas y las ideas del desarrollo están ligadas al crecimiento y cambiar ese imaginario es un trabajo también de comunicación en el que debemos de participar todos, ¿no? Bueno, pues ese modelo de difusión es el que se ha desarrollado prácticamente toda la comunicación en España y el que seguimos viviendo. Es decir, nosotros hemos vivido esas guerras así, nosotros hemos vivido montones de debates parlamentarios así, nosotros lo hemos hecho de tal manera que hubo un momento en que en el Congreso no se hablaba de lo importante se hablaba en la calle, en el 15M, y los medios de comunicación no lo recogían. Los medios de comunicación tenían otros temas en portada que estaban relacionados con la escenificación de la representación de la vida política, porque a fin de cuentas lo que habíamos hecho era delegar nuestra democracia a una clase política que debatía en el Parlamento sobre unos temas sobre los que tenemos dudas los ciudadanos que realmente nos interese saber, ¿no? Y igual que ocurrió eso, y eso provocó en el terreno político lo que se llamó la desafección política, ¿no? Se llama el 15M el momento de la desafección política, porque la política que hacían los políticos no era la política que querían los ciudadanos. Y sin embargo los ciudadanos se comunicaban más que nunca. Nunca en España se había comunicado tanto la gente. Nunca había habido tanta comunicación interactiva en las redes alrededor de cuestiones políticas. Pero estaban todas totalmente alejadas de las que proponían los medios de comunicación, de las que proponía el Congreso de los Diputados, de las que proponían los partidos políticos, ¿no? De la misma forma, a su vez, los medios de comunicación fallaban en lo mismo y siguen fallando en lo mismo. Seguimos fallando en lo mismo, porque yo también trabajo en un medio. Y fallamos en contar lo que a la gente le interesa. Contamos lo que les interesa a los partidos políticos, lo que les interesa a los grupos de poder, lo que les interesa al mundo mercantil, pero no contamos lo que le interesa a la gente. Y en ese momento, en el mismo momento, también se producía entonces una desafección mediática, porque se ha hablado muchísimo de cuál es el problema que se está registrando alrededor de los medios de comunicación. Y se interpreta y se entiende como un problema que está atravesado esencialmente por la tecnología. Es decir, un nuevo contexto tecnológico ha desplazado a los medios de comunicación de su contexto y ha obligado a unas nuevas relaciones en las que quedan también desplazados los profesionales. Y bien, es cierto que hay algo de eso, es decir, los medios de comunicación han sido siempre los intermediarios entre los productores de contenido, o sea, los periodistas, comunicadores, etcétera, y el público, o sea, la ciudadanía. Y cuando digo público uso un término ambiguo entre dos conceptos que chocan dentro de los medios de comunicación. El público de un medio de comunicación, ¿quién es? ¿Son las personas consumidoras o son las personas ciudadanas? Porque todos los medios de comunicación se dirigen a sus públicos de una manera o de otra según el momento del día que sea. Es decir, queremos en el momento de los informativos que sean la perfecta ciudadanía, la ciudadanía crítica, consciente, responsable, que votará a un determinado partido, que participará en la democracia, pero 5 minutos después los estamos tratando como los perfectos consumidores que el sábado invertirán todo su tiempo y todo su dinero en un centro comercial. Bueno, de esa contradicción es de la que estamos muriendo los medios de comunicación y es la que provoca en el fondo la desafección mediática. Bueno, pues esos son contextos que vemos de lo local, de lo cotidiano nuestro, del contexto español, pero que también lo podemos ver y trasladar al contexto
al contexto de la comunicación para el desarrollo y a ese origen de esos modelos teóricos, ¿no? Hay un momento en el que empezamos a plantearnos si es necesaria la participación en la comunicación, y también ocurrió en todos los modelos de comunicación para el desarrollo, y las primeras teorías de comunicación para el desarrollo empiezan a plantearse desde la necesidad de transformar esa realidad desde abajo, desde dentro, es decir, una política absolutamente diferente a la que se había implantado en un primer momento como políticas comunicativas dirigidas a lo que se llamaba el tercer mundo, ¿no? Y se desarrollan otra serie de conceptos que serían la comunicación para el desarrollo, de la que hemos hablado, la comunicación alternativa, como canales de información alternativos que dan informaciones que no darían los medios oficiales, que no darían nunca las instituciones ni los partidos políticos instaurados en el poder, y que completarían la visión de los ciudadanos sobre asuntos de orden internacional, global, que les afecta a su vida, a su economía, que siempre tienen, por decirlo de alguna manera, una parte o una agenda oculta, que es la que no aflora en los medios oficiales. Esa sería la comunicación alternativa. Luego estaría la comunicación participativa, que sería una comunicación construida entre todos a partir de los intereses comunes. Este tipo de comunicación participativa sería la comunicación que estaría más próxima a la comunicación comunitaria. Y por último, la comunicación para el cambio social. Del caso de la comunicación participativa y comunicación comunitaria, resulta enormemente llamativo, como decía antes, que en el caso español prácticamente no se haya desarrollado, ¿no? Y que en cambio haya otros países, especialmente latinoamericanos, donde no solamente tiene muchísimo desarrollo, sino es en sí misma una disciplina y una forma de abordar y de cambiar la realidad con una potencia impresionante. Yo he estado en El Salvador reformando a radios comunitarias y a mí me llamaba muchísimo la atención ver cómo llegaba toda la gente del pueblo a tratar durante horas en la radio comunitaria un conflicto que no lo trataban ante las instituciones, lo hablaban allí en la radio y salían con la solución producida por ellos mismos, sin necesidad de que nadie interviniera, ¿no? Y ese es un contexto que ojalá lo tuviéramos aquí, porque hay muchas cosas que podríamos resolver. Es decir, que todo lo que estamos hablando de comunicación para el desarrollo tendríamos que empezar a plantearlo como los derechos de la comunicación de la ciudadanía española también, porque nosotros en muchos términos estamos mucho peor que algunos países que consideramos nosotros o se consideran aquí del tercer mundo, y en concreto de todo lo que es Latinoamérica, aunque nada más que sea por el hecho de que Latinoamérica es en general el continente de mayor importancia, de mayor capacidad en la formación, en la teorización de todas las teorías de la comunicación y en especial de la comunicación social. Bueno, pues las teorías de la modernización, que fueron las que se plantearon a la hora de posicionar los intereses geoestratégicos del mundo occidental en el resto del mundo como el modelo de desarrollo a seguir en todos esos países y que ha llevado a muchos proyectos también de cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo es un campo enormemente extenso en el que caben muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y evidentemente durante mucho tiempo fue una vía fundamentalmente de transferencia de tecnología, ciencia, descubrimientos, ideología, etcétera, etcétera, de la misma forma que se puede hacer cooperación para el desarrollo de otra manera, ¿no? En todo ese proceso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se han trasladado matemáticamente un montón de hallazgos, descubrimientos, ideas relacionadas sobre todo con la sanidad, con la educación, etcétera, sacadas absolutamente de contexto y pretendiendo que la gente las adopte como propias, aunque vayan en contra de sus propios intereses, ¿no? Y ahora veremos de una forma más concreta a qué me refiero, ¿no? Luego, ¿por qué? Porque el avance tecnológico, el avance científico era tan espectacular y había que divulgarlo de tal manera que dejaba a todo el mundo como con la boca callada. Es decir, que si las madres en cualquier país le daban el pecho a sus hijos, pues eran unas catetas, porque habiendo una leche en polvo magnífica y maternalizada, ¿dónde va una a darle el pecho a su hija o a su hijo si existe esa leche, ¿no? Y como eso, cientos de cosas, ¿no? Y en todo ello lo que hay es un proceso común de un desprecio absoluto por las culturas locales, es decir, como si su vía de desarrollo fuera excluyente, al margen imposible
de canalizar, de entender desde otra cultura que viene desde fuera, ¿no? Y es un proceso que en el fondo está basado en el colonialismo y en la ausencia del análisis de cuáles son las causas estructurales por las que en determinados lugares del mundo se entiende la economía, la vida social, las relaciones, etcétera, de una manera diferente a la nuestra. De la misma forma, estarían luego las teorías de la dependencia, que a partir especialmente de los años 60 y mucho más a partir del año 68, que es un año especialmente significativo en todo el proceso de descolonización y de las independencias en determinados lugares del mundo, especialmente en África, pues se produce una reacción de contestación contra todas estas prácticas comunicativas y de colonización que habían caracterizado el periodo anterior, ¿no? Y en ese contexto es cuando precisamente se empieza a entender que hay que hacer partícipes a las personas de los lugares donde tiene lugar la comunicación al desarrollo, donde tienen lugar las experiencias compartidas de desarrollo, hay que hacer partícipes a las personas autóctonas en ese proceso para que sea un proceso compartido, ¿no? Y es aquí donde aparece también un hito en el mundo de la comunicación, que es el informe McBride, que es un informe que aparece en 1980, que fue encargado a McBride por la ONU, y en el que se hace un diagnóstico, se llama un solo mundo, voces múltiples, un solo mundo. Se hace un diagnóstico de cuál es el estado de la comunicación mundial, ¿no? Entonces, que está profundamente marcada por la dependencia y un neocolonialismo, es decir, es un momento en el que en muchos lugares del mundo no tienen una televisión propia, por ejemplo, pero reciben televisión norteamericana, reciben televisión europea, ven fundamentalmente cine norteamericano, hollywoodiense si puede ser, etcétera. Es decir, es un efecto permanente de influencia de otros modos de vida, de otra comprensión de las situaciones, de un contexto que está totalmente alejado de la realidad. Y este informe McBride pide un compromiso por parte de las políticas de comunicación de los distintos estados para llevar a cabo una transformación significativa en la forma de entender la comunicación como un bien social y no como un instrumento de difusión y de creación de dependencia y de neocolonialismo, ¿no? El informe McBride, desgraciadamente, quedó en aguas de borrajas, ¿no? Se considera un verdadero hito porque era la primera vez que se hacía un análisis de ese tipo, incluso para el 25 aniversario del informe McBride, que fue en 2005, si no recuerdo mal. Se hizo la NOMI, que es el Congreso de la Comunicación Alternativa Mundial, pero realmente las cosas no han cambiado mucho. Es decir, no ha habido una transformación profunda de cuál es la situación de los medios de comunicación y de la comunicación en otros países. Si ha llegado esa transformación, si está llegando esa transformación, es por otra vía y por una vía un poco, por decirlo de alguna manera, imprevista, ¿no? Pero incluso los países que han sido capaces de contestar al modelo mundial de comunicación, que se puede leer desde muchos sitios y hay muchas experiencias muy distintas, he mencionado algunas latinoamericanas ligadas al desarrollo de medios comunitarios, pero de la misma forma, por ejemplo, podía mencionar la creación de Al Jazeera como una cadena de televisión que surge precisamente de la guerra del Golfo, es decir, del estado de información internacional que se da sobre ese conflicto en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues ya Qatar, ya Emiratos Árabes empiezan a poner dinero, que tienen mucho, claro, y pues allí hacen una televisión como la BBC, exactamente igual, fantástica, con una capacidad de realización impresionante, una calidad de imagen increíble, contratan a todos los periodistas en países árabes de la BBC y empiezan a ofrecer otra alternativa. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con Al Jazeera? ¿Cuál es el impacto de Al Jazeera? Pasados unos años, es decir, Al Jazeera creo que empezó a emitir en 2003, o 2001, no estoy muy segura ahora mismo. Pues ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha creado otro orden de cosas, y eso que Al Jazeera es una cadena enormemente ambigua, ¿no? Porque a la vez que defiende el mundo panárabe y una alianza de todos los pueblos árabes, que es algo que está culturalmente muy ligado a su religión, a su ideología, etcétera, a la vez que propone eso también es muy crítica con las agendas
y con la interpretación del Corán que en cada uno de los países se hace, de manera que también genera muchas tensiones y hay veces que no quieren ver Al Jazeera, otras veces lo adoran, etcétera, etcétera, una relación amor-odio que bueno, pero que no deja de ser el mismo modelo, el modelo de la televisión difusionista, de transnacional, que tiene un impacto impresionante. Aprovecho un momento para hacer un comentario sobre un concepto que me parece muy interesante, que es poco conocido, que es un concepto de un antropólogo hindú que trabaja en Estados Unidos, Arjun Appadurai, que él llama a ese escenario, es decir, a lo que se ve en la televisión en cualquier lugar del mundo, le llama paisaje mediático, ¿no? Y lo define como la brecha que se abre entre tu realidad cotidiana, entre esa vida de lo sensible, de lo cotidiano, esa vida que se vive en muchos lugares del mundo cuando los pies realmente están pisando tierra, ¿no? La diferencia entre eso, entre lo cotidiano, entre el horizonte desnudo, infinito, ¿no? Y un mundo de riquezas, de oportunidades, de estilos de vida, etcétera, etcétera, que permanentemente te está apareciendo por una pantalla, que jamás hubieras soñado en él si no fuera porque permanentemente te lo están poniendo por delante. Yo recuerdo hace unos años en un sitio se llama Montalén, ese sitio, Vinallón, es un pequeño poblado que hay en una zona de la selva centroafricana, y como sacaron a toda la población autóctona de esa zona de la selva por un proyecto europeo que se llama ECOFAC, que trata de proteger la principal zona de selva centroafricana, pues les construyeron unos poblados en las afueras, y entonces les construyeron ese poblado y les construyeron también una Casa de la Palabra que en muchos lugares de África es una institución muy importante porque es donde los mayores deciden, toman las decisiones sobre el pueblo, ¿no? Entonces suelen ser unas casitas con el tejado muy bajo y ellos cada uno explica su posición, y conforme se van pegando golpes contra el techo, quien más golpes se pega tiene más razón. Y no vale reírse porque yo juraría que he visto algunas sesiones del Congreso que se parecen, ¿eh? Y bueno, pues esa Casa de la Palabra le pusieron una televisión y le pusieron un equipo, un generador eléctrico, y le pusieron una antena parabólica, y creo que alrededor de por lo menos en 500 kilómetros de radio no hay electricidad, con seguridad. Y entonces todos los niños del poblado se tiraban en los bancos de la Casa de la Palabra y veían todos los días todos los anuncios, ¿no? Y un día me quedé muerta porque veo a un crío que coge, sale corriendo, había un anuncio de Olá. Olá es la marca Frigo, allí se llama Olá. Y entonces un anuncio de Olá, y sale un crío corriendo y coge un cucurucho tallado en madera y empieza a hacer lo mismo que hacían los del anuncio. Y yo estoy absolutamente convencida de que jamás habían probado nada tan frío, probablemente ni tan dulce, ¿no? Pero lo disfrutaban como si fuera real, como si supieran de qué están viviendo, de qué están hablando, cuál es el tema, ¿no? Y la verdad es que es algo muy impresionante. Bueno, pues este sería el contexto de la comunicación para el desarrollo, y hablamos ahora entonces de la comunicación para el cambio social. A partir de muchas experiencias comunicativas que han tenido lugar en países del tercer mundo, en procesos de diálogo, debate, más centrados quizás en experiencias, porque además la comunicación para el desarrollo tiene un bastión muy importante en América Latina, pues empieza a plantear la necesidad de herramientas comunitarias, locales, y del empoderamiento de la población para decidir cuáles son sus políticas comunicativas, para entender que la comunicación es un derecho. Y todo esto que estaba contando antes, voy a hacer este pequeño bloque que es un poco como de introducción y es denso, y ya luego entramos a debatir y a hablar, ¿no? Todo esto también tiene relación con otra serie de cosas, ¿no? Que es con cómo entendemos la economía, ¿no? Y voy ahora a la economía porque en todo este proceso económico de entender cómo se reparten los bienes en el mundo, se ha producido esa biologización del pensamiento social, que está basada mucho en teorías de Darwin, ¿no? Es decir, Darwin mal leído
tiene consecuencias terribles. Entre ellas entender que un superhombre, ¿no?, como decía Nietzsche, o que la riqueza de las naciones es el único destino que podemos tener en la humanidad, ¿no? Y bueno, ha sido tan potente el impacto de Darwin y de las malas lecturas de Darwin, ¿no?, que hemos despreciado otra serie de fenómenos y otra serie de procesos, pero que también entienden nuestra forma de entender lo social. Es decir, hemos entendido lo social como una competitividad, como una competencia, no lo hemos entendido como una colaboración. Y es verdad que puede que haya un superhombre, y es verdad que los genes muy seleccionados produzcan un ser de una calidad superior, pero también es verdad que las cucarachas son muy colaborativas y no hay que las mate, ¿eh? Es decir, que las hormigas hacen cosas asombrosas y que el trabajo colaborativo, por ejemplo, de las termitas consigue y se utiliza ahora mismo para codificar algoritmos de inteligencia colectiva de cara al análisis de buscadores, por ejemplo. Es decir, que estamos viendo una parte de la realidad, pero no estamos viendo toda. Entonces, este mapa, ¿qué representa? Yo os voy a leer, porque se lee muy mal, y os leo. Dice, bueno, el equipo del el equipo del Índice de Desarrollo Mundial de 2009, con datos del Producto Interior Bruto de 2005 en dólares contantes. Está extraído del informe del Banco Mundial de 2009. El tamaño de cada país revela su proporción, en su proporción el Producto Interior Bruto. Y África, que no existe. ¿Sabéis lo que están diciendo ahí? Está diciendo cuál es el Producto Interior Bruto de cada país. El trozo que es el que pega a la izquierda de Norteamérica es Australia. Es Canadá. Ah. Es Canadá, Australia está aquí. Australia? Sí, porque es que no está coloreada y no se ve apenas. Aparte que es verdad que la imagen, lo que pasa es que él ha intentado conseguir mejor y no. Y es bastante significativa como para perdérnosla, ¿no? ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Es el nivel, a nivel económico, la manera de contabilizar en dinero lo que se produce en cada país, más o menos. Claro. Eso significa que es el total de la producción nacional de un país en monedas contantes, dividido, bueno, el Producto Interior Bruto es el total de la producción nacional de un país. ¿Y qué ocurre cuando tenemos bienes que no tienen un valor monetario? ¿Eso es economía o no es economía? Es decir, en el Producto Interior Bruto, por ejemplo, no está reflejado el trabajo de las mujeres en las casas. No dice nada de cuánto tiempo invierten los desarrolladores de software libre en hacer programas que usamos todos. Creo que tampoco habla del voluntariado. El voluntariado no. Eso, no. O sea, así es como hemos entendido el desarrollo. Es decir, el índice de desarrollo mundial se ha entendido en términos de Producto Interior Bruto hasta el año 2000. Hasta el año 2000, 15 años. A partir del año 2000 empiezan a introducirse una serie de modificaciones sobre qué se entiende por el índice de desarrollo mundial, con una serie de correctores, que los correctores están orientados a valores de género y sociales. Es decir, da igual cuánto dinero tiene un país, porque esa traducción, es decir, el Producto Interior Bruto de un país dividido por el número de población, ¿no?, se convierte en una operación matemática que nos diría que cada uno tenemos una renta y que ya sabemos que no se corresponde, lo mismo que lo del pollo, ¿no? Es decir, si te dicen que tú comes 2 pollos al año, ya sabemos todos que hay quien no lo prueba. Es decir, que hay otro que se come 4, ¿no? Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Es decir, que entendemos que el Producto Interior Bruto, es decir, o la renta per cápita de los países, viene a ser una renta con la que se ha medido la riqueza de los países, siendo un dato absolutamente confuso. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, yo sé que Guinea Ecuatorial tiene una renta superior a la española en más de 500 dólares
probablemente. Por ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿y qué pasa? Que Guinea Ecuatorial es un país donde la esperanza de vida creo que no llega a los 50 años, donde es facilísimo morir de casi todo, si no del propio régimen, que también, donde la tasa de analfabetismo es altísima. Es que ahora mismo no recuerdo datos, pero bueno, que es un dato perfectamente consultable, o sea que no tiene discusión. Bueno, pues nosotros hemos entendido el desarrollo así, y en función de esos datos es como nosotros nos hemos dirigido a esos países también, ¿no? Sin entender que hay un montón de fenómenos y un montón de procesos económicos, porque la economía, ¿qué es? La economía es la solución de los problemas, las necesidades humanas y colectivas, ¿no? Entonces, la economía, la que nosotros hemos entendido como grandes cifras económicas, no está solucionando esos problemas. Efectivamente, es decir, que tenemos que empezar a entender que hay otros procesos económicos que están ligados y que mantienen a esas zonas del mundo y que la mantienen dentro de una lógica, dentro de una coherencia, dentro de una solidaridad que es totalmente ajena a la educación, la formación y la filosofía de vida que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que hay distintos tipos de economía, la economía formal, informal o social, ¿no? Es decir, que esa economía formal que nos han vendido como la única manera de entender el mundo, porque ha sido la única manera de entender el mundo, es una verdadera barbaridad, ¿no? Entre otras cosas porque hay muchas formas de hacer economía circular en que se reproducen y se benefician toda una colectividad de las prácticas económicas de los demás. Y montones de procesos que nosotros entendemos que son económicamente rentables en otros lugares del mundo jamás se entenderían así, porque lo que se entiende, es decir, nosotros hemos entendido siempre que la riqueza se produce por un proceso de acumulación, mientras en otros lugares del mundo entienden que la riqueza se produce en función de que un bien sea más demandado por las personas. Es decir, conforme más útil y más socialmente útil es un bien de orden superior. Y nosotros lo entendemos al revés, ¿no? Bueno, pues alrededor de esos dos conceptos, que son muy complejos, hemos llegado a fraguar estas ideas. ¿Qué es una economía formal? ¿Qué es una economía informal o aformal? Porque, por ejemplo, ahí dice la elusión fiscal de controles administrativos de actividades ilegales, pero también actividades no remuneradas. Es decir, que cuando limpiamos el cuarto de baño o cuando me marco unos códigos para mejorar un software, pues resulta que yo estoy en la economía informal. ¿No ustedes? ¿Eso también se refiere a la economía sumergida? Bueno, es que es distinto. En realidad la economía informal, lo que se llama economía informal, tiene una parte de economía sumergida que desafía el sistema de contribución social que tienen los países, que tenemos los ciudadanos respecto a la fiscalidad de un Estado, y la economía aformal sería la otra. Pero también aquí empezamos a entrar en una serie de conflictos. ¿Qué se está pretendiendo meter la economía sumergida en la economía formal? De hecho, yo sé que este año en España se ha intentado meter la productividad de, por ejemplo, la prostitución. Claro, bueno, pero ese es otro, ese es un tema que tiene un debate larguísimo y complejísimo. Lo único que puedo decir al respecto, digo, si no queremos irnos por ahí, porque sé que es de esos temas por los que uno se va. Lo único que puedo decir al respecto es que el hecho de que una economía no esté fiscalizada, es decir, no haga aportaciones a la fiscalidad, supone siempre un contexto de violencia y de dominio sobre personas menos favorecidas. Es decir, probablemente si la prostitución estuviera legalizada y fuera voluntaria, ese contexto no se producía, ni los grandes beneficios de la prostitución se la quedarían los proxenetas, sino en todo caso se lo quedarían las mujeres o las personas que la ejercen, ¿no? Pero es un tema muy, muy complejo y muy difícil, ¿no? Y es muy fácil irnos por ahí. A lo que pretendo ir es que la economía aformal y el concepto de lo económico que hemos tenido está cuestionado porque en muchos lugares del mundo no es, y luego porque hay otras nuevas formas de expresión económica que se nos están haciendo cotidianas. Que no podemos olvidar que hay monedas digitales, que está el Bitcoin, que hay otras formas de entender la economía y hay monedas solidarias que están en nuestro mundo también. Es decir, ¿qué es la economía? Es uno de los conceptos que nos tenemos que empezar a plantear cuando estamos hablando de desarrollo, porque estamos hablando de desarrollo exógeno o endógeno, ¿no? Y estamos hablando de un desarrollo marcado por unas pautas ajenas o
bajo unos principios propios, ¿no? Bueno, pues este sería, visto como la economía social, si tiene un equilibrio de todos los sectores económicos, una economía más sostenible que tal y como nosotros lo tenemos entendido, ¿no? Y con esto vamos a ver lo que es el marco. Este es el mapa que se elabora a partir de la encuesta mundial de valores. Es un mapa que desde 1980 o 80 y algo se está realizando, se hacen encuestas en cada uno de los países para entender cuáles son los valores esenciales de cada una de las culturas. Y debajo de este mapa hay un mapa económico, de hecho. ¿Quién lo hace? Bueno, lo hace la encuesta mundial de valores, se llama así. Es una página web, SWW, que lleva hecho una serie de análisis a lo largo de, yo creo que son ya del orden de 30 años, ¿no? Y va transformando y además se van desplazando los países, se ve cómo se van desplazando. Y si os fijáis, tiene dos ejes, ¿no? Entonces, por una parte tiene valores de supervivencia y aquí tiene valores de autoexpresión, ¿no? Es decir, valores propios, ¿no? Y por el otro lado tendría los valores tradicionales y por el otro lado los racionales y seculares, ¿no? Entonces vemos que, curiosamente, hay cosas que coinciden. Una, que en el ángulo inferior aparecen países con muy bajísimo nivel de desarrollo y con unos valores tradicionales impresionantes. Perdona, pero no se hace en todos los países. ¿O sí? Se hace, bueno, no todos los años en todos los países, pero se van alternando. Es decir, que a lo mejor este año no se ha hecho en Zimbabue y al año siguiente sí. Bueno, de todas formas, en la página podéis ver la evolución de todos los mapas, que es lo que me parece más importante, ¿no? Bueno, pues vemos que aquí hay una serie de, aparte de esos valores que digo, hay una coincidencia muy clara también de las religiones. Y vemos también que, por ejemplo, mientras aquí estarían en este ángulo, están los valores más ligados a la supervivencia y más tradicionales, en el ángulo absolutamente contrario están los países con mayor renta y están también los países con valores más racionales, por decirlo de alguna manera, y con una expresión más autónoma de las personas. ¿Y qué creéis que nos dice esto? ¿De qué creéis que nos habla? ¿Por qué divide? Es que no entiendo muy bien la división. No tienen el mismo, no son una misma categoría English speaking que islámico, África. ¿Por qué le llama eso English speaking? ¿Cuál es el concepto de eso? Bueno, lo hace porque son, por ejemplo, si tú te pones a ver que coinciden los países, en realidad son países que en algún momento... Ah, vale, porque está Australia... Claro, han sido... ¿No lo pueden clasificar de otra manera? No. Bueno, están ligados por procesos comunes. Claro. En realidad han sido países, en su gran mayoría, en Estados Unidos no, pero a la Commonwealth, en muchos casos. Es decir, han sido países colonizados por Reino Unido, ¿no? Anglosajones, ¿no? Pero que además han estado en un nivel de desarrollo distinto a otros países que también han sido. Por ejemplo, los países africanos anglófonos serían... ¿Dónde están? Bueno, ahí están un poco más mezclados. Nigeria, Sudáfrica, abajo amarillo. A ver. Abajo amarillo. Sí. Bueno, Nigeria, Uganda es portuguesa, Mali es francófona, Ruanda sí es anglófona, Sudáfrica, etcétera. Que serían el otro país, pero fíjate que hay una diferencia entre ese conjunto de países africanos y, por ejemplo, los que aparecen en el otro lado, que son casi todos países islámicos, ¿no? Si yo os enseño ahora... Sí, dime. Bueno, está como agrupando sistemas culturales, ¿no? Que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, en un sistema cultural como puede ser quizás Marruecos, ¿no? Que es uno de los países que resulta más significativo por su idea de que el mundo es muy dependiente de la supervivencia y que a la vez es enormemente tradicional, ¿no? Supone unas oportunidades de vida muy distintas a lo que sería ser sueco, ¿no? Es decir,
En Marruecos nunca se pregunta, bueno, ni en Marruecos, ni en Camerún, ni en Nigeria, a nadie se le pregunta qué quiere ser de mayor. Vamos, es que para nada, es más, es que ni siquiera te da la imaginación para eso. Es decir, tú nunca te plantearías ser ingeniero aeroespacial, ni pianista. Tus oportunidades de vida están ligadas a la experiencia de tus padres, pero también lo fue para nosotros. Es decir, nuestros abuelos no decidían qué querían ser, eran con suerte lo que había sido su padre, porque era su mejor opción. La mejor opción era lo que había sido tu padre te abría el camino, ya si tenía un negocio pues te podía introducir, aprendías el oficio con él, bueno, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, da igual. Quiero decir que es que eso también lo hemos vivido nosotros, lo que pasa es que nosotros lo hemos olvidado. Pero tú no tenías un proyecto autónomo de vida, tú no tenías un imaginario en el que decías yo quiero ser tal y quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, no. Porque además ese pensamiento es imposible tenerlo cuando estás luchando por la supervivencia. Quien lucha por la supervivencia no puede pensar en eso. Eso es una cuestión más de clase social, porque en verdad en esos países hay gente que sí que... Claro, pero tampoco te creas que están de clase social, porque cuando se superpone el modelo económico, se superpone con una determinada ideología y unos determinados valores, al final el control social es enorme, y es enorme para todo el mundo. Igual que este mapa lo trazamos a nivel mundial, también lo trazamos en términos de género. ¿Cuál es la característica de género? Es decir, ¿qué es lo definitivo que hace que género sea una categoría con la que puedes analizar cualquier realidad de cualquier lugar del mundo, desde arriba hasta abajo, y te da siempre el mismo resultado? ¿Cuál sería? Pues la discriminación de la mujer con respecto a las oportunidades. Bueno, sí, va por ahí el tiro. La presión del patriarcado, pero me parecía que era... Vamos a analizarlo un poco más en términos económicos, ¿no? Sí, la pobreza. Un desigual reparto de la riqueza, sea al nivel que sea y sea el nivel que sea y sea en la escala social que sea. Es decir, que este año ha sido noticia que las principales actrices de Hollywood están indignadas porque cobran menos que la mujer, pero no son las diosas del universo, que aparte de guapísimas y ganan una pasta que jamás soñaríamos ninguna. A ver cómo se puede estar produciendo esto. Pero es que tú ahora te vas a Marruecos y pasa lo mismo. Y da igual si te vas a la clase social más alta o a la más baja. ¿Qué pasa? ¿Ah? Bueno, pues esto es, para entender mejor este mapa y los valores que tiene, etcétera, etcétera, podemos ver este otro que expresa esos mismos países por renta per cápita. Entonces vemos cómo por debajo de una determinada renta per cápita está la supervivencia. Conforme vamos despegando ya estamos hablando de otro contexto. Es más claro agua, ¿no? Más claro agua. Es decir, si estás peleando por sobrevivir, no tienes otra pelea, no hay otra, te come la vida. Este sería para explicar el proceso de modernización, es decir, cómo nos ha llevado ese proceso de modernización, de entender que el mundo autoritario, el mundo piramidal, el mundo que nos había venido del feudalismo, etcétera, etcétera, es decir, que tiene una estructura social en la que todo se debe a una orden superior, pero que también corresponde a las estructuras del patriarcado, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo ese mundo como ha ido evolucionando hacia una serie de acciones que se han convertido en un mundo que se llama un mundo racional, en un racionalismo de organizaciones complejas, de corte fundamentalmente legal y que empieza a instaurarse a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y todo eso como a través de la posmodernidad, como el mundo de la superabundancia económica nos permite miles de opciones de vida. Opciones solamente para los que están en una determinada posición económica, evidentemente, ¿no?
Bueno, pues esto nos lleva a analizar las culturas desde esa lógica y nos lleva a entender que la diferencia cultural en muchos casos está relacionada precisamente con eso. Es decir, que aquí hay dos escalas que son muy parecidas además, esta es la de Hofstede y la de Trompenans, que básicamente vienen a decir lo mismo, y es que divide el mundo en dos formas de verlo, que sería mientras más próximo al ángulo inferior este que vimos, al tradicional de la supervivencia estás, tienes una forma de ver el mundo, y mientras más alejado estás de ese ángulo, estás en el ángulo contrario, tienes otra forma de ver el mundo. Entonces eso hace que, por ejemplo, ¿cuál de estas dos columnas, universalismo, individualismo, neutral, responsabilidad específica, logro, o particularismo, colectivismo emocional, responsabilidad colectiva y adscripción, serían de cada mundo? Está clarísimo, ¿no? Bueno, ahora también en varios países lo que, bueno, desde mi punto de vista, lo que está pasando es que hay un poco de híbridos. Claro, no, hombre. Empiezan a haber un poco de intercambio entre toda la parte tradicional que claro. llevan y que la cumplen en sí, pero claro, toda la globalización que viene, que se integra y que dependiendo de la cultura en sí, se coge lo que interesa. ¿No? Efectivamente, pero eso además es precisamente lo más interesante. Las teorías de la comunicación, por ejemplo, se ven las teorías de la aguja hipodérmica, etcétera, y se ven dos procesos de difusión masiva como procesos de una gran influencia a nivel global, que más o menos venían a afirmar que todo el mundo que había visto las mismas películas americanas pues iba a terminar pensando lo mismo, pero mira por dónde resulta que ninguno de nosotros vamos a caballo, ¿entiendes lo que te digo? Y que luego hay lugares del mundo donde todo eso lo niegan y lo reniegan 100 veces, y luego vemos que te vas a un país musulmán y se ponen el velo pero se ponen unos vaqueros, y ellos por supuesto se ponen el Adidas, que eso es lo mejor del mundo, es decir, porque todos van alabando la tradición, que yo doy muchas veces clases en Marruecos y tal, y tengo además muchos proyectos allí, pues me pasa, yo tengo muchos problemas de ese tipo, es decir, que te viene el padre ahí con que el velo de la niña y que no sé cuál, y yo le digo que a mí el velo me parece estupendo, que a mí me encanta la tradición, que lo que no me explico es cómo ha venido con la Adidas y no con la chilaba. Y se acabó la discusión, porque el problema en el fondo está ahí, ese es el núcleo duro de las dos dimensiones, es decir, de la cultural y la de género, las dos cuando se superponen, siempre alguien sale por la otra. Es la trampa donde no podemos caer. No podemos caer. Si para ti es importante la tradición, ahí te quiero yo ver, te quiero ver en la mezquita el viernes, ¿entiendes? Y las 5 veces al día, ¿sabes? Empezando por la de las 5 de la mañana, que es la mejor. Y cuando venga a decirme a mí que tu hija tiene que tener velo, por favor, vente con una chilaba. Vente con una chilaba. Y entonces ya empezamos a entendernos. Para ti es importante la tradición, pero tú eres coherente. No juegas a todos los juegos y me quedo con esto. La tradición, la chilaba para la niña y para mí el chándal Adidas, que es monísimo de la muerte y me da mucho postín. Es más, nosotros hemos terminado desarrollando una visión, digo como el clásico modelo, el modelo de todos los modelos de forma de vestir de las mujeres, el más discutido, bueno, para empezar, dentro de este mundo de individualismo, colectivismo, masculinidad, feminidad, seguridad, a corto plazo, a largo plazo, también está lo público y lo privado, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre se habla de cómo vestimos las mujeres y no se habla de cómo vestimos los hombres? ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que cuando salimos a lo público estamos cuestionadas. De hecho, desde el punto de vista de metodologías de género, os recomiendo insistentemente en que hagáis lo posible por leer todo lo que son geografías de género. Las geografías son realmente revolucionarias, ¿no? Y es un concepto que está poco trabajado en general en España, pero te aportan una visión de todo absolutamente distinta, porque es lo que cuestiona, es decir, en el momento que las mujeres se desplazan, cuestionan, las mujeres cuando salen de lo privado o salen a lo público, se cuestiona, etcétera. Bueno, pues respecto a la forma de vestir, nosotros estamos muy atentos al fenómeno, pero porque el mundo está polarizado, intencionadamente polarizado, entonces estamos muy atentos a todos los fenómenos del mundo islámico, de manera que las mujeres lleven velo nos parece terrible. Pero yo tengo una colección de fotografías, que es una pena que no las he traído, pero vamos, si queréis os la cuelgo en el campus virtual. Tengo una colección de fotografías hechas en montones de países del mundo y todas se caracterizan por lo mismo,
porque ellas se visten de tradición y ellos con vaqueros y gorra de béisbol. Y entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta, todos esos países tienen una tasa estructural de desempleo altísima. Barrera para que la mujer acceda al mercado de trabajo. Nena, vístete de tradición, que te vas a parecer a mi madre, que te vas a tu casa y que en tu casa tú vas a hacer lo mismo que mi madre y lo vas a hacer gratis, porque para eso te estás vistiendo como tu madre. Y esto, dicho así, parece que no es, pero ahora lo vamos a cambiar a otro contexto. Lo cambiamos al contexto de una guerra, que las guerras es que siempre hablan por sí solas. El contexto de una guerra sería cualquier guerra, además da igual, siempre podemos poner la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, podemos poner la Guerra Civil Española, la que sea, y podemos pensar cómo eran las mujeres antes de la guerra, cómo eran las mujeres durante la guerra y cómo eran después de la guerra. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, ¿cómo eran las mujeres de la Segunda República? Eran modernas, cultas, independientes, etc. ¿Cómo fueron las mujeres de la guerra? Fueron valientes, atrevidas, luchadoras, trabajaron en las fábricas, etc. ¿Cómo fueron las mujeres de la posguerra? Les pusieron a todas un velo. Exactamente igual que en cualquier país musulmán. Exactamente igual. Y les dijeron, nena, vete para casa, porque este país hay que levantarlo, y te conviene tener varios chiquillos. Y por supuesto, ni se te ocurra trabajar, que hombre, para algo vienen ahora los héroes del frente, y tenemos que darle tu puesto de trabajo. Y estuvo prohibido en España que las mujeres trabajaran si estaban casadas. Y que tuvieran posesiones económicas, y que pudieran hacer una operación en un banco, incluido sacar dinero si no tenías la firma de tu marido, aquí. ¿Qué? Tener pasaporte, tener todo, y viajar, no sé cuánto, no sé qué. Es decir, que ahora tú lo ves y ahora tú te vas a América Latina y muchos países, Bolivia, por ejemplo, donde hay muchas zonas donde la gente las mujeres visten de forma tradicional. O en Perú, en el norte de Perú, van con un sombrero así, vaquero de este tamaño, en una zona de Cajamarca y tal, y de este tamaño. ¿Pondría usted en la recepción de su oficina a una señora con un sombrero de este tamaño? No. ¿La pondría con un velo? Tampoco. ¿Pero por qué lo vemos distinto? En Asia, por ejemplo, la forma de vestir tradicional ha sido siempre unisex, es decir, hay muchos países donde tradicionalmente la forma de vestir era no había una definición por género, ¿no? Entonces, normalmente un pantalón ancho, una chaqueta cruzada y un sombrero de tipo cónico, que es el hoan, ¿no? El hoan no lo usan los hombres ahora, además que lo usan las mujeres. Ellos los han cambiado en montones de países, en Tailandia, en Vietnam, en Laos, en Camboya, lo han cambiado por un salakov de color militar o la gorra de béisbol. Y van en vaqueros y ellas van con su hoan. ¿Contrataría usted en su oficina para atender no sé cuánto a una persona con su hoan? No, no. Cuando tú estás pidiéndole a tu mujer, a tu hija, etcétera, que se vista de una forma tradicional, lo que estás pidiendo es eso. Porque las mujeres negras que trabajan se alisan el pelo. ¿O conocéis muchas que no se alisen el pelo y trabajen? Observarlo. Es decir, que todo esto tiene un proceso y hay mucho de eso. Estoy hablando de Europa, en África también ocurre, pero o sea que allí el proceso es más, es decir, hay más negociación con el tema, pero también hay países donde la gente se blanquea la cara y se producen unas quemaduras atroces, por parecer medio tono más claro que tu vecina de al lado. Sí, se dan muchas cosas, pero es que en realidad este rollo de que tu forma de vivir tradicional sea como una manera del hombre, no lo siento tan así, no lo he visto, yo lo he visto, he estado en Sudamérica, he estado en África, he estado en Asia y yo no he llegado a esas conclusiones, ¿sabes? Yo lo veo, yo sí que metería a trabajar una persona vestida de una manera tradicional guatemalteca, si estoy en Guatemala y hace bien su función, me parece maravilloso, me parece un absurdo que se disfrace de lo que a mí también me parezca, ¿sabes? No acabo de verlo eso como una manera de control del hombre sobre la mujer. Creo que en algunos casos sí, o sea, veo como parte de verdad lo que estás diciendo, pero veo otra parte que no acabo yo de estar de acuerdo, ¿sabes?
Claro, pero tú lo ves como que tú la contratarías, y yo claro que creo que tú la contratarías. Yo lo que estoy diciendo es los valores locales desplazan a este tipo de personas. Ahora piensa tú qué personas has visto en una empresa local trabajando en estas circunstancias, y son una minoría. Y si hay alguna que está trabajando es porque es la hija del negocio, que además de que trabaje gratis en casa, le viene muy bien que trabaje gratis en la oficina. Es decir, y te lo digo en términos generales, evidentemente, como todas las generalidades, tienen muchos problemas con la precisión, pero lo estoy planteando también como una visión alternativa a la crítica sistemática que hay sobre el uso del velo y no sobre otras vestimentas tradicionales en otras culturas, cuando en el fondo lo que hay es una forma de limitar el acceso de las mujeres al trabajo, ¿no? Porque es su vía de mayor independencia. Es más, en el caso concreto de Marruecos, que ya digo que como trabajo allí mucho lo conozco más, por ejemplo, en Marruecos critican muchísimo a las mujeres de Casablanca porque son muy liberales, entonces dicen que esos padres han educado muy mal a sus hijas, porque todas visten como chicas modernas, occidentales y tal. ¿Qué pasa? Que en Casablanca hay y en Agadir, claro. Pero en esa zona hay mucho dinero. Sí, y bikinis y no sé qué. Pero ¿qué pasa en esa zona? Hay mucho dinero. Sí. Pues tú verás entonces la diferencia que te digo yo respecto al norte, por ejemplo. Tremendo. La parte rural, claro. En el momento que las mujeres tienen más dinero, empiezan a trabajar por la independencia, es decir, se plantean el contexto de independencia y otra forma de vida alternativa que en otros casos lo llevan oculto. Es decir, que yo he estado en muchas reuniones de mujeres marroquíes de estas de velo aparentemente súper integristas, y que luego tú entras en su casa, toma café y se quitan los velos, tienen unos cortes de pelo modernísimos y empiezan a hablar de hombres y de temas sexuales a unos niveles que yo creo que entre nosotras no hablamos con nombres y apellidos, por lo menos, ¿no? Pero es que ellos la hablan con nombres y apellidos sin ningún problema, ¿no? Y entonces es como un doble rasero, uno moral de cara a la galería y otro de cara a puertas adentro, ¿no? En cualquier caso, lo que estaba planteando era el tema del vestir, lo privado, lo público, ¿no? Que es también otro de los referentes, porque lo que tienen en común estos dos cuadros que os he planteado estos dos cuadros con el tema de género, un segundo, es precisamente que sirven para analizar las diferencias culturales y el género bajo los mismos valores, con lo cual nos está diciendo que hay dos sistemas de dominio que en muchos casos se superponen y que cuando se superponen desplazan todavía más a las personas más oprimidas. Dime. Que yo creo que el tema del velo es algo que es muy sensible en el sentido de que hay muchas mujeres que usan velo y que no están coartadas a hacerlo, lo hacen libremente, ¿no? Por ejemplo, la Unión Egipcia Feminista, ellas dan charlas, están con el velo y entonces yo creo que es una visión muy occidentalista decir que eso es por tradición o no, que es algo muy simplista, ¿no? Es como reducirlo a malo bueno y no es así. Y de hecho hay un libro que creo que escribe una egipcia que es El harén de Occidente, no sé. No, es Fátima Mernissi, es marroquí, y una socióloga marroquí. Pues sí. ella, de hecho, habla de otras restricciones mucho más fuertes Sí. que hay en Occidente, que es como el tiempo, ¿no? Como la mujer no puede vencer al paso del tiempo. O sea, que la mujer cuando pasa el tiempo se como menosvalora, ¿no? En nuestras sociedades, y en cambio en otras sociedades se le da, se le tiene como más estima, más respeto, y entonces, joder, igual estamos hablando de trajes tradicionales, o sea, de vestimentas, cuando aquí hay muchas más restricciones que lo que nos puede parecer a nosotras un velo. Y en lo del, joder, por ejemplo, eso, lo de concebir la menopausia como el fin o algo horrible o una asociación de mujeres desesperadas o no sé. Sí, bueno, que es cierto, que bueno, aparte que os recomiendo ese libro, porque me parece interesantísimo, no ya tanto, me parece mucho más interesante para analizarnos a nosotras mismas como mujeres occidentales que para conocer, que también da muchísima información sobre mujeres del mundo árabe, ¿no? Y que el harén en Occidente, de Fátima Mernissi. Y por supuesto que lo recomiendo, me parece un libro, además de ese, por ejemplo, hablando de lo que estamos hablando, podría ser perfectamente critica la visión de Occidente, mirad sí. nuestra forma de vestir, pero mirad lo que tenéis vosotras, ¿no?
Y ella creo que pone un ejemplo de que va, no sé si está en Europa, y va a una tienda y le dicen que es demasiado ancha para las tallas. Dice, no, es que tus tallas son demasiado pequeñas. Claro, claro, sí, 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 por eso que me parece un libro valiosísimo, ¿eh? Pero que eso tampoco yo estoy diciendo, primero que no he dicho, porque no lo entiendo así, es decir, no pretendo ver bajo el punto de vista occidental ni el uso del velo ni el uso de cualquier otra vestimenta tradicional. Estoy intentando dar una explicación alternativa de orden económico a por qué perviven en determinadas circunstancias esa vestimenta solo para las mujeres. Porque si realmente eso fuera importante, la vestirían también los hombres. Pero qué casualidad, qué casualidad. Ella no está criticando que las mujeres No. vayan vestidas de tradicional, lo que está diciendo es que si ellas van, ellos deben de ir también. Claro, porque la casualidad es que nunca. Cuando ellos se modernizan y quieren ir de modernos, y a ti te imponen el que vayas de manera tradicional. Que tú seas la que hace que permanezca la tradición, mientras que ellos se pueden liberalizar absolutamente y jugar al doble juego. Y que eso a la larga lo que hace es que tú tengas menos posibilidades de acceder a un trabajo que él, que puede ir de moderno. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ella no está criticando que la mujer se vista tradicionalmente, lo que está diciendo es que el hombre deje de hacerlo y eso le implique tener más a su favor, desarrollarse profesionalmente, económicamente, etcétera, etcétera. Eso sobre es todo yo lo si que no le entiendo. permite a ella, claro, pero es como si no me permite a mí, mi marido aquí, o sea, cualquier cosa que sea Claro. un hombre no te permita a ti, por ser hombre, desarrollarte como te dé la gana o vestirte como tal y cual, Claro. eso claro que te está... Claro, pero... Y es verdad que en muchos casos, en países, es verdad que hay comunidades en las que está clarísimamente que hay un ejercicio del hombre de control total, de cómo Total, debe sí. hacer tal o cual, pero aquí también, vamos, Claro. coincido con... Pero si lo mejor de esto es que nos vemos. Le enseñó cómo se tenía que vestir, le enseñó a cocinar y todo para agradarle a él. Claro, Y la puso a dieta, rígida, claro. aquí en Europa. Sí, sí, sí. Claro, yo también lo entiendo que lo enfocabas un poco a nivel de el tema de la globalización, ¿no? Dentro Sí. de la propia economía, ¿no? Porque sí que es verdad porque, por ejemplo, en países africanos, ¿no? Las mujeres van vestidas tradicionalmente con los vestidos, pero normalmente son en instituciones del país. Cuando ya son más empresas transnacionales, más a nivel global, ¿no? Orange, cosas así, Sí. ya no van vestidas así normalmente, ya van vestidas con trajes más occidentales, Sí. ¿no? Y sobre todo ellos también, que van vestidos siempre con corbatas, súper arreglados, pero son trajes nuestros. ¿No? Sí, sí, sí. El domingo, ¿no? O cuando ya salen el fin de semana, sí que se pueden poner sus camisas así, pues ya de tela, pero normalmente al trabajo no van vestidos así. Sí. Claro, por eso. Sí, pero... Yo entiendo que lo estaba enfocando por ahí, ¿no? Porque sí que hay muchos sitios que también van vestidas tradicionales, ellas y ellos. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho en muchos países africanos todavía perviven entre los hombres la vestimenta tradicional y pervive mejor que en otros lugares del mundo, precisamente porque también esos países africanos están menos integrados en los circuitos económicos occidentales. Son países donde hay menos empresas transnacionales, hay menos hábitos económicos del estilo occidental, etcétera, ¿no? Pero que también llamó la atención porque a mí me ha ocurrido en Marruecos alumnas mías que me han dicho que ellas han enseñado a sus madres a ponerse el velo. Que esto es lo que a mí me parece como lo más llamativo de todo, ¿no? Es decir, que a mí cuando me dicen, no, pero si es que yo le enseñé a mi madre. Y digo, y claro, es cuando tú empiezas a plantear que realmente hay una intención a la hora de volver atrás. Porque yo recuerdo el año pasado tuve una conversación con 3 amigas periodistas marroquíes, son una muy occidental, absolutamente occidental, es decir, no la distinguirías de una de nosotros, otra así como de mitad de camino y la otra súper integrista. Me estaban diciendo eso, ¿no? Que hablando de la serie El Príncipe, que ha empezado a plantear allí una posibilidad hasta entonces insospechada, que es que te salga un mechón de pelo por debajo del velo. Y estaban hablándome y me decían que es que el velo no se... La más integrista me decía que el velo no se lleva así. Y le digo, ¿que no se lleva así? Me dice, no, hay que llevarlo como yo lo llevo, que bueno, se le veía un pelo. Y digo, ¿tú estás segura? Dice, hombre, es la tradición. Y digo, ¿y tú has visto fotos de aquí de Marruecos de hace 40, 50 años?
Digo, porque nadie llevaba el velo. Dice, ¿de verdad? Digo, mírala. Y claro, es decir, que ahí es donde está también el tema de fondo. Es decir, ¿por qué ahora y por qué en determinados lugares las niñas enseñan a sus madres a ponerse el velo? Porque es muy importante en el norte, donde no hay ni el trabajo ni el dinero, que en Casablanca, y porque en Casablanca podemos usar minifaldas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay otra explicación, otra forma de entender el proceso. Bueno, no sé qué hora es, porque me parece que he soltado un rollo muy largo. Las 6:05. Si queréis, termino con esta parte de género. O si queréis, cortamos, o lo que queráis. Digo, porque en un momento podemos hacer como 10 minutitos de descanso o algo así. Termino con esto mejor, que va un poco con los... Aquí. Ah, sí, es verdad, es verdad. Aquí, bueno, estaba aquí ya. Bueno, pues esto serían las estrategias de opresión de Young, que me parecen muy significativas porque también nos explican de la misma forma cuál es el contexto de las dos realidades, la realidad de la diferencia cultural y la realidad de la diferencia de género. Es decir, la diferencia cultural, la explotación como apropiación del trabajo, no solo de un grupo sobre otro, sino de los hombres sobre las mujeres, lo tenemos en todo el proceso de colonización. Es decir, no podemos olvidar que la explotación de la mano de obra de determinados países y la apropiación de bienes de determinadas zonas del mundo fue la que permitió el desarrollo de la sociedad y la revolución industrial, ¿no? La marginación como una fórmula de exclusión política, y también conforme en contextos más ligados a la supervivencia, la marginación y la exclusión política son mayor, el empoderamiento y la apropiación política es un instrumento de penetración y de adaptación a un contexto a partir del cual empiezan a poder transformarse las cosas. Es decir, el hecho de que las mujeres lucharan por el sufragio femenino permitió que empezara a haber diputadas, que empezara a haber un voto, que fuera un colectivo digno de atención por los políticos, porque también representaban votos. El hecho de estar totalmente alejada significa que no tienes ninguna posibilidad, ¿no? La subordinación en función del poder y la productividad, bien sea desde la escala de poder o bien sea económica, que a fin de cuentas es lo que plantea el cuadro ese, el imperialismo cultural, ¿no? El dominio de unos valores y su universalización normativa, ¿no? Que es tanto todas las estrategias que implementan una serie de valores como valores universales y que van siempre en detrimento de, o como a través de esa biologización cultural que también se produce. Es decir, hay un cierto componente que a veces se está inculcando en determinados valores culturales que terminan asimilándose a valores casi genéticos, ¿no? Esto que digo puede resultar un poco complejo, pero es verdad que a veces defendemos lo cultural como si fuera de un orden tan superior como que no fuera negociable. Y eso termina siendo una limitación muy grande a las posibilidades del desarrollo de las personas, porque es tanto como entender que la cultura es estable, sólida e inmutable, en vez de ser una herramienta al servicio de las personas para transformar la realidad, que debería de ser como se entiende realmente la cultura. Es decir, la cultura nos tiene que servir para transformar la realidad, para entendernos, para cambiar, para ir hacia donde queramos, no tiene que ser un freno. Y bueno, y luego la otra, la violencia entendida como humillación prolongada. Y en ese sentido cabe todo el concepto de violencia, porque hay violencias estructurales en la comunicación, en la representación de las mujeres, cuando siempre se las representa cosificadas, cuando se las representa y no se les da uso de la palabra, cuando se representan determinadas cosas y no determinadas otras, cuando se las muestra por la belleza y no por su inteligencia, cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y ese es un contexto de violencia, es violencia simbólica y violencia estructural.